Ahora sí. En primer lugar, contamos con Pedro Martín de la Vega, que es ingeniero industrial y doctor por la Universidad de Extremadura y ha trabajado durante 7 años como docente investigador en esta misma universidad en materia de tratamiento de aguas residuales. Experto en tecnologías de tratamiento, a día de hoy dirige el laboratorio de I+D+I de Promedio. Nos hablará en los próximos 30 minutos sobre los criterios de eficiencia energética en el diseño y gestión de depuradoras de aguas residuales. Pedro. Bueno, buenos días. Gracias, Charo, y gracias a todos por asistir. Mi ponencia de hoy es un poco introductoria a este tema. El título, Criterios de eficiencia energética en el diseño y la gestión de DAR, términos de eficiencia. Voy a hablar de eficiencia, pero voy a hablaros mucho de metabolismo celular, os voy a hablar mucho de rendimientos energéticos, os voy a hablar mucho de depuración. Es la idea de esta jornada. La eficiencia energética está bien, está muy bien, pero no nos engañemos, que siempre digo lo mismo y depura la bacteria. Y o bien la tecnología le crea el ambiente a la bacteria, o la bacteria no va a depurar por muchas tecnologías novedosas, aeroespacial o como la queramos llamar que vayamos a introducir. Ese es el hilo conductor de mi ponencia. Y lo hemos dividido en dos partes, sobre todo por mi parte, porque tenemos diseño, porque nos viene diseño en la provincia de Badajoz, nos vienen a hacer muchas pequeñas depuradoras, nos vienen a remodelar o a cambiar nuestras autorizaciones de vertido, nuestro organismo de control. Somos cuenca hidrográfica intercomunitaria, tenemos que trabajar con ello, viene nitrógeno, viene fósforo y eso va a cambiar el diseño y va a cambiar la gestión diaria de las EDAR y, evidentemente, las medidas de eficiencia energética. Ese es el hilo conductor que yo les voy a introducir hoy. Es bastante divulgativa, tiene mucha información en la ponencia, por si la necesitan, fórmulas, yo se las explico para que lo tengan, pero lo voy a hacer de forma muy divulgativa. El índice que le planteo es este, eficiencia energética versus metabolismo celular. Están obligados a entenderse. Si no se entiende la eficiencia energética, la implementación de eficiencia energética, independientemente de que haya acciones de eficiencia energética generalistas, como puede ser cambiar las luces LED, ¿está bien? Pero si no se entienden la eficiencia energética con el metabolismo, vamos a cerrar el concepto porque no seguimos. No vamos a conseguir un rendimiento de depuración perfecto. La mayor eficiencia es apagar la depuradora. Eso es evidente. Yo no gasto eficiencia cero, pero eso no me vale porque me controlan. Una vez visto eso, de forma rápida, ¿dónde nos encontramos? Esto es Badajoz, lo centro mucho en Badajoz. ¿Dónde están nuestros límites de vertido y hacia dónde vamos? Es muy interesante, porque cuidado con el nuevo plan de cuenca que tenemos. Vamos hacia nitrógeno y fósforo a unos límites que, cuidado, que es que a los alemanes se empezarían a temblar. Pequeñas depuradoras, hablando de amonio, nitrógeno, fósforo, límites muy bajos. El concepto cambia. Una vez que sepamos eso, oye, ¿cómo diseñamos las depuradoras? ¿Cómo las hemos diseñado hasta ahora? ¿Cuál es el problema que arrastramos? Y vamos a intentar trabajar en pequeños criterios de diseño en proyectos. Los proyectistas nos vamos a poner un poquito las pilas y vamos a pensar, son 4 conceptos, que además desde el punto de vista del coste que implica en el proyecto con respecto a lo que es el coste de construcción y de gestión de las depuradoras es mínimo. Se los voy a mostrar. Vamos a trabajar en estudios de aforo adaptados, no el estudio de aforo clásico que se ha hecho, y criterios de diseño adaptados, la ATV. Normativa alemana, que no es nada nuevo, es del 2000, y además la ATV heredó de la escuela sudafricana, que viene de los 80, de diseño de depuradora. O sea, no es un concepto nuevo que aquí no se ha aplicado, lleva muchos años existiendo. Y finalmente, ratios de eficiencia. Nosotros desde Promedio, ya en las nuevas licitaciones, los que conocen nuestros pliegos, ya empezamos a trabajar en eficiencia energética. Nos preocupa. Hemos entrado en estos 5 años, hemos empezado a trabajar en ratios que ya definimos. Obligamos a la empresa que viene a decirle, preocúpate, pon ratios de eficiencia energética y además te los voy a revisar a ver si lo estás cumpliendo. Y no lo estamos haciendo nosotros solos, lo están haciendo muchísimas administraciones, porque es importante. O sea, todos los costes de depuración, al fin y al cabo, repercuten en el ciudadano. Y si lo podemos hacer de una forma eficiente, sostenible, reduciendo la huella de carbono y además reduciendo costes, maravilloso. Evidentemente, hay una serie de retos. Esto es bastante nuevo. Es bastante nuevo, nos lleva más de 10 años. Sí que es cierto que en grandes depuradoras puede llevar, en pequeñas nos lleva más de 10 años. Entonces hay muchos retos que afrontar. La primera parte, una depuradora no deja de ser una industria. Yo tengo un consumo energético excesivo, sin problema. ¿Pero qué ocurre con la depuración? Que la depuración, la que conocemos a día de hoy, la depuración urbana, existe gracias a Dios a que había una bacteria en el medio ambiente que dijo, yo en mi metabolismo voy a coger los contaminantes, los voy a integrar en lo que es mi estructura de vida y además tengo la capacidad de, si me dejas en remanso, yo me separo del agua clarificada y me voy al fondo. Y además me recebas.
¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Muy inteligente, pues voy a coger estas bacterias y las voy a concentrar. Evidentemente les voy a aplicar energía para agitarlas y tenerlo en cultivo en suspensión, porque aquí tenemos cultivo en suspensión. No entramos en cultivo soportado, que sería otro tema. Aquí es cultivo en suspensión. Extremadura, 90% de las depuradoras es ese esquema que ven ahí. 1 a 2 líneas, diques de oxidación. Y es lo que viene. Por mucho que empecemos a trabajar en nuevos criterios o nuevos procesos de depuración, biodisco, etcétera, etcétera, para nitrógeno y fósforo lo más eficiente es esto, porque es lo más controlable, pero es lo más gastoso desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de huella de carbono. Tenemos esto, tenemos bacterias, tenemos un cultivo de bacterias que no solo es una, yo hablo de una, pero son varias. Son varias que cada una es de su padre y de su madre, y cada una tiene un metabolismo completamente distinto. Y o lo entiendo o no lo consigo. Por mucho que metas difusores de alta eficiencia, por mucho que metas controles inteligentes, etcétera, etcétera. O entendemos cómo depuran, es decir, o entendemos a las bacterias y le creo el entorno con la tecnología, o no funcionamos. Y os aseguro que yo estoy cansado de ver esto. A mí es un concepto, yo soy ingeniero industrial de base, y me costó 5 años de tesis entender esto. O sea, parece algo trivial, pero no lo es. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? Badajoz, Extremadura, cuencas hidrográficas intercomunitarias, Guadiana, Guadalquivir. Es decir, a nosotros nos controlan los organismos de cuenca, las confederaciones. Además, tenemos zonas sensibles. Tenemos zonas sensibles prácticamente en la totalidad, y lo que no es la totalidad, el organismo de cuenca, el último plan, se lo ha considerado como zona sensible. Y además, lo más curioso, Extremadura, Cáceres y Badajoz, las provincias con mayor territorio. Aquí la logística es verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque la población está concentrada en las pequeñas depuradoras. No nos engañemos, esto no es un Madrid, no es un Sevilla, donde tengo 3 grandes depuradoras que concentran el 60-70% de la población. Y aplico acciones de eficiencia energética en 4 dar, como puede ser Sevilla. Perfecto. Nosotros no. Nosotros nos encontramos con un panorama con 150, 140, 160 o hacia donde vayamos, donde tengo que aplicar acciones de eficiencia en cada una de ellas. Es importante. El concepto de escala se aplica de una forma exagerada. No es lo mismo aplicar a la misma acción de eficiencia en 4 que llevármelas a pequeño. ¿Por qué? Porque los costes, no nos engañemos, de las acciones de eficiencia energética hay que amortizarlos. Y esto tiene un periodo de vida de 25 años. Tampoco nos vamos a engañar. ¿Qué ocurre con los límites que tenemos a día de hoy? Tenemos en las de menos de 10.000, marcando normativa, pero nosotros nuestro ámbito son 5.000, 4.000, 200... No estoy hablando de sólidos en suspensión, materia orgánica como DQO y DBO, que eso es clásico, sino que ya tenemos límites de 15 en nitrógeno total, tenemos límite de 4 en fósforo, que se puede ir a 2, y tenemos amonio. Tenemos amonio 4 en nuestras autorizaciones de vertido, es decir, yo tengo que nitrificar. Y eliminar materia orgánica con heterótrofas ordinarias es muy sencillo. Nitrificar, el que trabaja en este mundo sabe que el concepto cambia. Y no solo eso, sino que esto es extrema y dura. Es decir, muy poca temperatura en invierno, mucha temperatura en verano. La cinética es bestial. Nos viene un choque de temperatura como nos viene ahora, de 40 grados, y los decantadores maravillosamente se levantan. ¿Por qué? Porque los nitratos se desplazan al decantador con temperatura cinética hasta arriba. Hasta luego, me carga la depuradora. Es decir, extrema y dura. Cuidado con estos conceptos. Aquí es donde estamos, pero ¿hacia dónde vamos? Estos son los últimos datos que se están dando para las nuevas depuradoras que se van a construir aquí. Y ya nos están diciendo, olvídense del concepto de muestra compuesta, proporcional al caudal o proporcional en tiempo. No, es que ya nos van a exigir valores puntuales, valores medios diarios y valores medios anuales. En menos de 10.000, pero estoy hablando de menos de 10.000, les repito, de menos de 2.000, de 1.000, de 2.500. Y no solo eso, sino, me olvido olvidar de la materia orgánica, sino que voy a ver en los puntuales nitrógeno total 25,4. Eso puede ser un rendimiento del 50%. Cuidado, que ya es complejo. En el puntual, es decir, que me llega a mi organismo de cuenca y es muy activo, me coge la muestra, me lo mide en un momento, como no estés en 25, te sanciona. No solo eso, me voy a los valores medios, diarios, 24. Y si me voy por encima de 2.000, como puede ser, por ejemplo, Torremejía, que es una que nos vendrá más tarde o más temprano, 18,3. Y ya si me voy a los anuales, 15,2. Me están pidiendo lo mismo que han estado pidiendo en Almendralejo, que le van a pedir a Badajoz a día de hoy, a la depuradora de Badajoz, en una población como Torremejía. El concepto de escala no me vale. Y es algo que tenemos que tener muy, muy, muy interiorizado. Y aquí hay que hacer muchos estudios de amortización. La eficiencia energética, evidentemente, somos pro eficiencia energética, pero con amortización, con coste y con efecto en el rendimiento. Para las más de 10.000, que nos vienen muchas actualizaciones, vamos a trabajar en actualizar Montijo, Villanueva de Don Benito, Badajoz se ha actualizado hace poco, ya estamos en valores alucinantes. Si vamos al valor puntual, la materia orgánica se mantiene 20,4,2, ¿vale? En Badajoz será más baja. Si nos vamos a los medios, 15,2, 1, y hablar de amonio 2, pues hombre,
Cuidado con amonio 2, porque es una nitrificación prácticamente completa. Una acción muy normal cuando nitrificas es no nitrificar completo, quedarte en 4 o 5 para ahorrar energía, pues se acabó. A nitrificación completa. Y a nitrificación completa implica aireación en exceso y quedarme sin materia orgánica para desnitrificar. Entiendo que son conceptos que hay que relacionar, no sé si están, pero o los interiorizamos o acciones de eficiencia energética encaminadas, ¿vale? Nitrógeno, pero cuidado, ¿dónde saco la materia orgánica? Independientemente de todas las acciones de eficiencia energética generalistas, ¿vale? Es lo que quiero transmitir. Principales retos que nos encontramos a la hora del diseño, porque ya voy a hablarles de diseño porque vamos a construir muchas depuradoras, no nos engañemos, nos vienen muchas. Lo primero es una campaña de aforo, adaptada, por Dios. Yo no puede ser, os aseguro que las depuradoras, pues sobre todo las nuestras, las que tienen promedio, las hemos estudiado los proyectos a fondo y te encuentras con criterios de diseño que se basan 4.000 habitantes equivalentes con una dotación de 150 litros día, caudal medio. Y hasta aquí he llegado. No puede ser. No puede ser porque es que luego yo cuando voy a gestionar los problemas que tengo a diario, a mí me entra más caudal, me entra más diluido, a mí no me entra este caudal, tengo los volúmenes sobredimensionados, no llego, no consigo nitrógeno. Vamos a partir del punto número 1 de la depuradora. ¿Qué voy a depurar? ¿Qué tengo que eliminar? Voy a aplicarle criterio de eficiencia energética, porque no deja de ser energético, que esto cuesta dinero. Ahí. Una vez que tenga eso claro, sobredimensionamiento. ¿Qué es lo que se ha hecho? Criterio IESEIPA, criterio americano, en un criterio iterativo que se lo voy a mostrar, que se basaba en determinar con una serie de valores que elegía el proyectista si cumplías una edad del fango de 20 días. La edad del fango, digamos que es la edad, el tiempo que la bacteria tiene que estar en el proceso para conseguir su metabolismo. 20 días con la temperatura que yo tengo aquí, y discúlpenme la expresión, no deja de ser un chiste. Aquí nitrificamos con 4 días en verano. Aquí nitrificamos con 5 días en verano. ¿20 días? ¿Estamos locos? Sobredimensionamiento. Evidentemente, hacemos la depuradora, sobredimensionamos y a la hora de introducir acciones de eficiencia energética, ¿qué ocurre? Que me quedo corto de la automatización. Es decir, yo voy a ver mi automatización en la depuradora y allí no hay nada. ¿Qué ocurre? Que cuando yo voy a implementar una acción de eficiencia energética ya no tengo la opción, sino tengo que automatizar. Sobrecoste. Y entonces, cuando tú empiezas a ver los números, se los presentamos a nuestro gerente, ¡ostras! Cuidado con esta amortización. Pues se puede trabajar en este concepto. Se puede trabajar en automatizar desde el principio. Y evidentemente, ¿qué tenemos? Dique de oxidación. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí en el resto del mundo? Dique de oxidación, muy poco funcionan como dique de oxidación, a no ser que se trabaje en la agitación, que es muy compleja. Se elimina ese concepto y se trabaja en alternancia de ciclos, aireación, no aireación. Es decir, arranco, paro. ¿Qué ocurre? No hay automatización. Arranque por tiempo, arranque por consigna. Llegar a nitrógeno y fósforo, imposible. Estos son los principales problemas que arrastramos. Pues vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Yo les voy a dar 4 pautas y son realmente sencillas. Lo primero, el perfil de caudal. Ahora mismo los sensores Doppler, que nosotros son los que estamos integrando y estamos haciendo nuestros estudios propiamente, son realmente baratos y asequibles. Tenemos todos los pueblos, todas las poblaciones tienen su colector, ya tienen la red de saneamiento, acceder. El medición Doppler es simplemente medición de la velocidad del agua que llega, la altura, concepto de flujo. Te da el caudal. Vamos a hacer una medición de caudal. Además, lo bueno es que te lo da con un espacio de tiempo muy corto. Te lo puede dar cada 5 segundos, cada minuto. Es decir, tienes un perfil de caudal perfectamente visible. Estas gráficas que ven ustedes aquí es una depuradora nuestra. Nos la dieron construida con lo que les he dicho, unos habitantes equivalentes, una dotación media y un caudal medio. Nosotros vemos los perfiles por un estudio de aforo que hacemos y vemos unos perfiles dispares, no, los siguientes. ¿Qué ocurre? Que esto a la hora de gestionar, están los aliviaderos mal diseñados, lo del tanque de tormenta, que gracias a Dios ya tenemos un real decreto que nos empieza a obligar a ponerlo, las confederaciones y los planes hidrológicos también los están exigiendo. Los vamos a tener, espero que bien hechos, porque es un tema también para una jornada, diseñar tanque de tormenta. Son muy necesarios aquí, porque tenemos muchas correntías, porque tenemos los colectores en cierta medida en mal estado, y nos encontramos con estos perfiles de carga. No me vale, la depuradora evidentemente la gestionamos porque tenemos esa capacidad de gestionarla, pero aplicar eficiencia energética aquí, cuidado que los caudales son una pequeña broma. Así. Perfil de carga contaminante. Interesante, hago la campaña de aforo y me limito a las muestras compuestas. Pues no, vamos a cambiar ese chip. ¿Por qué? Porque es que ahora tengo valores puntuales.
Vamos a introducir valores puntuales, vamos a, por lo menos en varios perfiles del día, en época húmeda o en época seca, o intentando coger época húmeda y época seca, coger muestras puntuales a las 12, a las 4, a las 8, a las 12, y veo el perfil de carga, veo el perfil de nitrógeno, el perfil de fósforo, el perfil de materia orgánica, que es súper interesante para nitrógeno y fósforo, y sé cómo está mi depuradora. En las pequeñas depuradoras creo que ya lo saben, si han existido jornadas. Evidentemente la variabilidad es mucho más grande que en una gran depuradora. En una gran depuradora a mí me entra todo suave, maravilloso. Aquí no. Aquí entran unos perfiles que me quedo sin materia orgánica, me viene un chute de materia orgánica que no sé qué hacer. Entonces aquí es muy complejo y es muy importante conocer el perfil. Muy, muy importante. Y no olvidar un concepto. Cuando cojan la muestra y vayan a su laboratorio o al laboratorio que quieran, es interesante decirle, oiga, ¿me puede diferenciar entre soluble y particulado? Es muy importante, ¿por qué? Porque cuando tú empiezas a diseñar y asumes los criterios de diseño ya asumen que hay un porcentaje particulado y un porcentaje soluble y aplican un coeficiente. Es la maravilla de la ingeniería. Los ingenieros nos dedicamos a aplicar coeficientes a diestro y siniestro sin saber lo que son. Una vez que lo sabes, y si tú haces el estudio previo y sabes qué porcentaje de particulado tienes, puedes adaptar tu diseño, puedes adaptar tu gestión. Es importante, es una tontería, son cuatro conceptos, pero si los usan, les van a venir muy bien. Y la última parte, y por qué no, vamos a ver quién está conectado a nuestra red de colectores. Esto es Extremadura, esto es Badajoz, adolecemos de muchos vertidos a nuestras redes de saneamiento. No son vertidos, no estamos hablando de vertidos químicos, vertidos elementales, no. Estamos hablando de vertidos de aceituneras, vertidos, etcétera, 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 que llegan a la depuradora lo asume, porque tiene capacidad de asumirlo, pero nos impone un sobrecoste energético. Vamos a enterarnos antes de diseñar quién está conectado a nuestra red y qué es lo que nos puede venir para tener un poco de salvaguarda. Son 3 pautas lo que les estoy dando. Yo creo que no es nada excesivo. Ahora, a la hora del diseño, el diseño es el corazón de la depuradora. El reactor biológico es donde tenemos a cabo todos los procesos metabólicos. Y tenemos 2 criterios de diseño. El de USAIPA en rojo es el americano, es el que CEDES también utiliza en su curso. Ya están empezando a hablar de normativa americana, no se lo voy a detallar completamente. Parte de una serie de carga másica que tú decides como diseñador y es un proceso iterativo. Calculas la edad del fango, si es mayor de 20 te la queda. Si te sale 22, te sale 23, estoy ok, mi depuradora va para adelante. Ya sigo con el resto de estudios del proyecto. Una barbaridad, 23 días de edad de fango, una barbaridad. Evidentemente a los americanos les ha funcionado, ellos funcionan mucho con este tipo de criterios. Ellos tienen sus conceptos y luego aparece la ATV. La ATV es del año 2000, esta normativa, se conoce poco, nosotros tenemos una diseñada en ATV, la DAR Coronada está diseñada en ATV y está sobredimensionada también, no nos equivoquemos, y parte de cinética celular. Es lo más interesante y van a ver dónde está la cinética, se lo voy a contar porque está en un coeficiente, que es lo maravilloso también de la ingeniería, que nos cogemos una teoría de 40 años de una universidad muy gorda y la pongo en un coeficiente, el 3,4. El 3,4, para que se hagan una idea, la edad del fango mínima para nitrificar, es decir, lo que yo tengo que asegurar para que aquello funcione como un pepino, ese 3,4 es el inverso de la diferencia del coeficiente específico máximo para nitrificantes menos el coeficiente de caimiento. Si lo quieren apuntar es 1 partido por 0,33 menos 0,04. 1 partido por 0,29, 3,4. Ahí está la cinética de golpe y porrazo, y funciona, en ese 3,4. Factor de seguridad, esta gente es muy cuca y además ese factor de seguridad lo mete para diferenciar en grandes depuradoras y pequeñas depuradoras, no para sobredimensionar, no, para diferenciar de grandes y pequeñas. El otro no diferencia grandes y pequeñas, para adelante. Y además mete la corrección por temperatura, que en USAIPA no aparece hasta bastante avanzado el diseño, y aquí la mete desde el principio. Es decir, yo aquí puedo adaptar perfectamente a mi temperatura. Y ya habla de VD partido por VR, es la relación del biológico que yo voy a considerar como no aireado, como zona anóxica. Está perfectamente adaptado. En una ecuación, ya os digo, os meten 40 años de cinética de depuración, de cinética bacteriana, en ese 3,4. Y determinan el volumen del reactor. ¿Qué es lo que a nosotros nos viene al problema? ¿Por qué? Por el sobredimensionamiento. Ahí tienen, para una depuradora pequeña, ya de partida, sin introducir los coeficientes que se van metiendo de seguridad poco a poco, de partida, USAIPA con respecto a ATV, siempre por norma un 25% de sobredimensionamiento. Una barbaridad. Una barbaridad. Y ya con ATV está bastante adaptado. Yo no digo, cada diseñador tiene su criterio. Yo, evidentemente, como diseñador tengo el mío, el que diseña tiene el suyo. Pero si tenemos estos conceptos y están presentes desde el de 2000, vamos a intentar estudiarlos, vamos a intentar verlos. Luego yo decido lo que me interesa. Evidentemente, en el diseño entran más factores. Pero vamos a trabajar en este concepto, o por lo menos vamos a conocer los 2 volúmenes de reacción, en este concepto y en gestión.
La ATV se puede aplicar en gestión, hacer una pequeña hojita de cálculo para saber si puedo quitar o puedo poner una línea porque la tengo sobredimensionada, que tampoco se usa. Me voy a USAIPA también para hacer esos diseños. Pues vamos a trabajar en ATV a ver qué pasa. No sé si van bien, puede ser bastante densa. Si ven que... Una pregunta a mí no me importa, yo tengo el criterio de docente, entonces si me quieren hacer preguntas me pueden parar en el momento, y si no, luego en la mesa redonda. En diseño ya les he dicho, aforo y vamos a trabajar con ATV. Vamos a ratios de eficiencia energética. Nosotros hemos trabajado en nuestros pliegos en estos ratios. Hay ratios que les sonarán a la gente que trabaja en depuración porque no tienen novedad, como el de kilovatios hora por metro cúbico. Siempre es esa pregunta, oye, ¿tú cómo depuras? Kilovatios hora por metro cúbico, 0,3, 0,4. Está bien saberlo, pero nos quedamos cortos. Vamos a introducir más conceptos. Vamos a introducir el concepto de DQO eliminada, que ahora veremos por qué DQO eliminada. Vamos a introducir el concepto de nitrógeno total eliminado y yo les pongo el de fósforo, porque con fósforo entraremos, pero el fósforo es el caballo de batalla. O sea, cuando tengamos nitrógeno vamos a hablar de fósforo. Ahora mismo es caballo de batalla. Es decir, el fósforo tenemos la precipitación de cloruro férrico, lo usamos bien, lo usamos mal, cumplimos, pero no tenemos en Extremadura, digamos, depuradoras adaptadas a fósforo. No las hay, no las hay. Tenemos 4 sumando, nosotros por ahora nos olvidamos del fósforo. Lo que hemos hecho en el de caudal hemos metido un 1,1, lo hemos ponderado un 110% para considerar el consumo que se va en el pretratamiento, porque una parte de ese caudal le quito contaminación en pretratamiento, queríamos que estuviese en nuestro término de eficiencia. Es término de eficiencia adaptado que lo hemos diseñado nosotros, pero ya se han trabajado en otros pliegos y en otras administraciones y en cualquier otro mundo. Lo que ocurre es que nosotros lo hemos adaptado en nuestro caso. Luego tenemos el criterio de DQO eliminada, que se ha trabajado en muchos otros sitios, hablando de habitante equivalente. Nosotros hemos preferido la DQO porque es una medida más real y más fiable. Habitante equivalente, normativa del 91, imagino que a todos nos suena, 60 gramos de DBO5 día. A mí la DBO5 no me gusta como medida, ni a mí ni a muchos investigadores. Desde el punto de vista de la investigación, abandonamos la DBO para medir ratios y nos quedamos con la DQO hace muchos años. Por eso nosotros nos hemos quedado con la DQO. Y el ratio de nitrógeno eliminado lo hemos metido nosotros. Ese sí es nuestro. Evidentemente, para compararlo, estas fracciones que ven de 5-100, 1-100, no es un capricho mío, no. Existe un concepto en depuración que también le sonará, la relación carbono-nitrógeno-fósforo en el agua de entrada. Esa relación es 100-5-1. Yo, para poder comparar los ratios, tengo que meter esta fracción de minoración para comparar los ratios en orden de magnitud. No es capricho, tiene un sentido. Tenemos 4 ratios, nosotros hoy vamos a ver 3, que son los que aplicamos y que son con los que vamos a trabajar en este tiempo. El primero, yo creo que todos lo conocemos, eficiencia de caudal. Caudal tratado son los kilovatios hora, que es un valor acumulativo que yo voy a medir, por el caudal acumulativo que yo voy a medir que trata en un periodo P. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Un valor óptimo, eficiente, 0,35, 0,45. Cuidado, no quiere decir que yo esté en 0,45 sin mirar los demás y esté haciendo la depuración maravillosa. Desde el punto de vista de la eficiencia energética, no nos equivoquemos. Hay que mirar más allá y lo vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto. Sí que es cierto que, en nuestro caso, este ratio es el que menor relación presenta con el proceso metabólico. Solo trabajo con caudal. Oye, para mí caudal tratado puede ser el caudal que ha entrado y la depuración ha podido ser la que haya podido ser, pero yo lo considero tratado. Por eso se nos quedaba corto este ratio. Estos son los ratios de 2016 que presentaron nuestras depuradoras. Evidentemente, si se fijan en la gráfica, tenemos la línea, digamos que es el valor óptimo alto, 0,45, tenemos muchos por debajo y muchos por encima. Es decir, ¿qué pasa? Que los que están por encima, que hemos tratado pocos metros cúbicos, es una fracción. Yo creo que todos sabemos numerador-denominador. Si el C-ratio es muy alto, los metros cúbicos que están debajo son muy bajos. Es decir, si lo tengo muy alto, ¿qué quiere decir? ¿Que tratas muchos metros cúbicos con mucha energía? Cuidado, que es que a lo mejor ahí hay que mirar otras cosas. Hay que mirar dónde se me ha ido la energía, si se ha ido la reacción en eliminación de materia orgánica, o si yo por algún concepto tengo que deshidratar más, o si yo por algún concepto tengo que bombear más. Me quedo corto. No me vale este ratio. Sí que es cierto que se ve que tenemos muchas por debajo, realmente muchas por debajo. ¿Tú estás tratando mucho caudal? Pero cuidado, ve qué caudal estás tratando. A lo mejor estás tratando caudal, pero que realmente viene el agua diluida y no tiene sentido. O bien estás tratando muchos vertidos y ese ratio sigue siendo bajo. Nos quedamos cortos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues si yo me quedo corto, voy a seguir investigando. A la hora del ratio hay 2 formas de calcularlo. Es interesante que tengan esta fórmula porque sí que es cierto que parece una tontería. Nosotros lo hemos lanzado ya les digo, en pliegos. Se lo pueden encontrar no solo en pliegos nuestros de nuestra administración, sino en varias administraciones trabajan con este tipo de eficiencia. Hay gente que no sabe calcularlo. No puede ser.
porque es que no es muy complicado. La parte de arriba, si se fijan, en la ecuación que tienen ahí, la parte de arriba siguen siendo kilovatios hora en un periodo P. Les doy dos opciones para calcularlo. En un periodo P que es un año, la forma sencilla, o en un sumatorio. Ahora les explico el sumatorio. Vamos por el sencillo. Y la parte de abajo es dQo eliminada, es decir, dQo media la entrada del periodo P menos dQo media la salida del periodo P, por el caudal en el periodo P. Si yo te doy los valores en años, que es como nosotros los hemos dado, pues tú haces dQo media 360 menos dQo de salida 36, maravilloso, por el caudal que yo tenga, lo tienen. Es interesante hacerlo así, pero lo mejor es llegar un pasito más. Un pasito más en el sumatorio. Nosotros, evidentemente, kilovatios hora y caudal sigue siendo de periodo. Pero si yo ahora, por ejemplo, si el de arriba es anual, aquí lo voy a hacer mensual en 12 años, yo voy a trabajar con el sumatorio de la dQo de entrada del mes de enero menos la dQo de salida del mes de enero por el caudal del mes de enero y arriba pongo los kilovatios hora de la factura del mes de enero. Y yo creo una secuenciación de 12. Va a estar mucho más adaptado que hacer una media anual. Y no solo es que esté mucho más adaptado, sino que es que además voy a poder ver el perfil de carga estacional que tenemos en Extremadura. 2 estaciones, evidentemente. Vamos a olvidarnos de primavera-otoño aquí. Es mucho más inteligente, mucho más sensato y da mucha más información. Valores óptimos 0,9 y 1,2. Y evidentemente aquí, cuando estás trabajando con dQo eliminada en el proceso, tienes que tener en cuenta metabolismo heterótrofo. Yo les digo ordinarias PAO-GAO. PAO-GAO son las que eliminan el fósforo. Bacterias acumuladoras de fósforo y de glucógeno, compiten entre ellas. El que las conoce también están. Hacen un consumo de materia orgánica y las nitrificantes. Ahí tenemos todo. Nitrificantes, ¿por qué? Porque las nitrificantes eliminan el amonio y para cargarme el amonio y eliminar el nitrógeno total necesito materia orgánica, desnitrificar. Por eso también está relacionado con las nitrificantes. De un golpe y porrazo he metido la cinética en mi término de eficiencia. Yo puedo ver y estudiar. No es difícil de entenderlo. Ahora lo vamos a ver en una presentación, en una ponencia, en una transparencia que tengo, cómo se entiende y lo fácil que es sacar conclusiones. Son 4 conceptos, no les estoy hablando nada nuevo. Les pongo un gráfico boxplot también por información, sí, se ve bastante bien. El boxplot, para la gente que trabajamos aquí o hemos trabajado en investigación, es muy conocido. Cuando tienes una dispersión enorme de datos, como en nuestro caso, tenemos 49 depuradoras, 50, 51, estamos en esos rangos de su padre y de su madre, no nos engañemos. En vez de hacer una media sencilla como una desviación típica o una varianza, es muy limitado. Es mejor trabajar con este tipo de gráficos. Trabajan con la media, que es el diamante que tienen, y el diagrama, la caja, lo que hace es decirme en torno a qué ratio de eficiencia está entre el 25 y el 75% de las depuradoras. Y además, los datos que se ven fuera son los outliers. Son datos que están fuera de la media. Esos datos los que te llaman es poderosamente la atención para irte directamente a estudiar esas depuradoras. Es decir, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está fuera? Es una forma de entenderlo. Es muy sencillo, da mucha información y se hace en un golpe de Excel, en un golpe de cualquier programa informático. Yo se los recomiendo, ahí lo tienen. Evidentemente, en nuestro caso, de forma rápida, lo que nos fijamos en la caja tiene una distribución asimétrica positiva. Es decir, nuestras depuradoras están en la eficiencia, no se ve la mediana, ¿verdad? La mediana es una línea roja que tiene que haber dentro de la caja. La mediana está por debajo de la media. Si la mediana está por debajo de la media, distribución asimétrica positiva quiere decir que el 50% de los datos de mis depuradoras están en ratios de eficiencia bajos. En este sentido, en este valor. ¿Vale? Independientemente de eso, lo que también quiero que vean es que si yo tengo un ratio óptimo de 0,9 o 1,2, lo principal que te dice es que tus depuradoras por norma están por encima, tienes bastante campo para introducir eficiencia energética. Y además bastante campo para huella de carbono. Esto es carbono. O sea, la eficiencia energética a día de hoy nos la relacionan con footprint, con carbon print, con las huellas. Y bueno, ya el water print que nos llegará también. Y todos los print que se invente Europa, pero llegarán. Se relaciona, entonces, esto es carbón y está íntimamente relacionado. Hay mucha acción que introducir en las depuradoras. De hecho, cuando empezamos a estudiar esto es cuando vimos, vamos a empezar a pedir eficiencia energética, que esto parece interesante. Materia nitrogenada. El concepto es exactamente el mismo. Tienen para hacerlo en un periodo P anual, de forma sencilla, le introducen el coeficiente que ya les he dicho por 105,1, carbono, nitrógeno, fósforo, o bien lo hacen por periodo. Evidentemente aquí es más interesante por periodo. Muy interesante por periodos porque el nitrógeno en época húmeda es difícil llegar a nitrificar y en época de verano tenemos los problemas de los levantamientos por la temperatura. Este está íntimamente, y eso es lo nuestro, relacionado con las nitrificantes. Conocer el metabolismo nitrificante es muy complejo. El que se pelea todo el día con él sabe cómo funciona esto. ¿Dónde nitrifico? ¿Dónde desnitrifico? ¿Dónde saco materia orgánica para desnitrificar? ¿Qué pasa que me han aparecido filamentosas? Porque la filamentosa es un mundo que aquí todavía no entra en la eficiencia energética, pero entrará más tarde o más temprano cuando los procesos se van.
Da muchísima información. Igualmente que en el caso anterior, les introduzco el diagrama. Lo interesante de ese diagrama es que tenemos de nuevo una distribución asimétrica positiva, es decir, estamos en 2016 bastante bien. No es que me quiera tirar flores, ni yo ni a la gente que trabaja con nosotros en gestión. Estamos bastante bien en eficiencia energética, porque nos han ido dando palos y palos y palos y palos al paso de los años. Estamos bastante bien. Tenemos trabajo, que es lo que nos dice el índice, pero estamos muy bien. Y esto es de agradecer, sobre todo en la provincia de Badajoz. A la hora de trabajar el término, y ya voy terminando, yo creo que voy bien de tiempo. Vale. A la hora de trabajar el término de eficiencia, ver uno solo o verlos por separado no tiene mucho sentido. Es mejor verlos en conjunto. Nosotros obligamos a dar un número, que yo lo llamo término de eficiencia. Es decir, haces el sumatorio de los tres, pero lo interesante es verlos separados. Nunca, si van a trabajar en este caso, de hecho van a ver cómo lo hacemos nosotros a la hora de trabajar de nuestra forma diaria, es muy interesante que lo tengan en cuenta. Verlos de forma separada. Yo les he añadido dos casos, donde tenemos el de su derecha. Si nos fijamos, tenemos mucha materia orgánica y una DQO eliminada baja. ¿Qué pasa aquí? Pero si yo veo que he tenido mucho consumo energético para trabajar poca materia orgánica, pero es que en caudal, que el índice es el azul, está muy bajito, he tenido un ratio de eficiencia energética muy óptimo. ¿Qué estoy trabajando? Con agua diluida. Esa depuradora tiene agua diluida a cascaporro. Voy a trabajar con este tipo de conceptos. Voy a centrar mis acciones de eficiencia energética en este tipo de agua. Oye, ¿cómo puedo evitar esto? Oye, independientemente de que ya les digo que yo las he obviado porque les van a hablar de ellas, las generalistas. Yo no estoy considerando aquí en mi caso, porque yo me centro en metabolismo, cambio de LED, introducción de filtros, les van a hablar a lo largo de las jornadas, que es lo interesante, que tienen todo el panorama. Yo solo metabolismo celular. En ese caso, oye, tengo un agua que está muy limpia, ¿qué hago con ella? Voy a trabajar en eficiencia energética en este caso. Seguro que hay acciones de eficiencia energética que la consiguen. Cualquier acción me va a permitir. Se van al de la izquierda y empiezas a ver, wow, materia orgánica sigue siendo alto, nitrógeno sigue siendo el ratio alto, es decir, que he eliminado poco nitrógeno para el kilovatio hora que he consumido y el caudal es alto. ¿Qué te está diciendo en este caso? Chiquillo, mira la nitrificación y desnitrificación porque no la tienes adaptada. Te estás gastando el dinero en algo que no consigues quitar. Vamos a trabajar en nitrógeno, vamos a trabajar en difusores, cambio de parrilla, limpieza, controles automáticos, multitud de cosas que van a ir viendo hoy a lo largo de la jornada. Si nos vamos, por ejemplo, a esta zona de aquí, que ven que todos los ratios son muy bajos, hay gente que es muy lista y dice, wow, ratios bajos, soy maravilloso, tururú. No, has tratado mucho caudal, mucha materia orgánica y mucho nitrógeno. Te estás comiendo los vertidos, muchacho. Trabaja en control de vertido. ¿Por qué no estás eliminando algo que a ti no te compete eliminar y además, en nuestro caso, lo cargamos al ciudadano? Pues tampoco puede ser. No nos equivoquemos, hay que saber entenderlo. No me vale que vengan, yo tengo unos ratios de eficiencia acojonantes. Cuidado, ¿cómo interpretamos esos ratios de eficiencia? Ya terminando, les voy a exponer cómo lo hacemos nosotros o cómo lo estamos haciendo hasta ahora. Nosotros damos unos datos de partida. Estos son una hoja que nosotros introducimos de declaración en todos nuestros pliegos. Y le decimos al explotador o al licitador o al que quiere venir, defíneme el término de eficiencia de partida. Y además somos tan cucos que le decimos, si tú quieres bajar esos términos de eficiencia, comprométete a una DQO de salida y a un nitrógeno total de salida. Si recuerdan el ratio, y yo me comprometo por normativa, tú dices 15, ¿cómo lo voy a bajar? Pues no lo voy a bajar, pues comprométete a 10, porque vas a meter controles eficientes o porque vas a hacer acciones de eficiencia. Si te comprometes en eso, en reducir, digamos, el nitrógeno a la salida y ampliar el nitrógeno eliminado y la DQO eliminada, tu ratio mejora. O bien, dime, te voy a hacer la misma ratio de eficiencia, pero con menos consumo energético. Hay dos vías para mejorar la eficiencia energética en proceso. Pueden trabajar con una o con otra. Nosotros ya, de por lo pronto, le vamos a obligar. No es obligado, evidentemente. El que quiere entrar lo tiene que firmar y tiene que presentar el papel. Eso está claro. Pero por lo menos les obligamos a pensar. Y no solo eso, sino que queremos que nos relacionen su ratio de eficiencia al que se van a comprometer. Porque yo luego le digo, este es el término de eficiencia de partida, ¿a cuál vas a llegar? Y lo comprobamos. Y la idea es que con el tiempo se metan mejoras o se metan algún revertimiento positivo. Con el tiempo. Esto está arrancando ahora. Partida, acciones de eficiencia energética, rendimiento al que te compromete y a dónde quieres llegar. Esa es la idea. Firmado. Y además relacionado. A mí no me vale que me diga, entelequias no nos valen. Evidentemente, para algo nos molestamos la gente que estamos detrás en leer.
Relaciónamelo. Yo te voy a meter un difusor de alta eficiencia con un SOTET tal, que te va a bajar el caudal, todo lo que vamos a ver a día de hoy. Que van a ver, o sea, tienen multitud de opciones. Multitud de opciones. Nosotros les exigimos, en cierta medida, que nos lo digan, porque si no, ¿qué sentido tiene? Porque es que bajar el ratio de eficiencia energética es lo mismo que apagar la depuradora. Si no te comprometes en cierta medida. Así es como estamos trabajando. Lo que les propongo para terminar son los retos. Me gusta hacerlo en todas las ponencias, hacia dónde vamos, tanto la gente que estamos aquí, que investigamos, que nos preocupamos bastante, como la gente que quiere entrar a preocuparse con nosotros. El primer reto, el que ya les he dicho, vamos a olvidarnos del concepto de que la tecnología me va a crear el ambiente y la depuradora y la bacteria se va a adaptar, porque la bacteria no se adapta a nada. La bacteria compite y acaba siempre mal. Es una pobrecita, tiene alma de perdedora. Entonces vamos a hacerlo al contrario, que la tecnología cree el ambiente, que la bacteria se adapte y depure en ese ambiente maravilloso que le crea. Eficiencia energética, siempre, siempre, por favor. Entiendo que las acciones generalistas no lo van a tener porque no trabajan sobre la calidad, pero relacionada con calidad de fluente. En este caso siempre y en Extremadura obligatorio, porque si se fijan, ya no es que los ratios de diseño futuro vengan a más, sino que cuando nuestras autorizaciones de vertido sean actualizadas, nos vamos a encontrar con valores más bajos de nitrógeno y fósforo y con el maravilloso amonio. No es que queramos, es que nos viene. Si queremos tener un sistema sostenible de depuración. El reto 3, hombre, pues si voy a diseñar depuradora, me voy a preocupar, voy a hacer un diseño medianamente adaptado y con criterios de sostenibilidad. O por lo menos, cuestionármelo. Yo lo estudio, yo lo calculo, a un diseñador esto le supone 0. El cálculo que les he explicado le supone 0 en una ECE o en el programa que quiera. Me lo voy a plantear. Y luego ya, yo como diseñador digo, no, me quedo con la USAPA porque quiero sobredimensionamiento por lo que sea. Pero por lo menos que se contemple. Y finalmente, los ratios de eficiencia energética es algo novedoso. Llevamos poco tiempo adaptándolo. ¿Qué quiere decir? Hay que integrarlos en nuestro día a día, ya no solo para una licitación, en nuestro día a día, en nuestra gestión diaria. Hay que estudiarlos y hay que mejorarlos. Evidentemente, hay capacidad de mejora muchísimo. Porque esto ha nacido de poca cosa y va a ir avanzando con el tiempo. Y bueno, con esto termino. Gracias.